Capítulo 1. Atardecer en Bagdad. El calor en Bagdad golpeaba como la puerta de un horno abriéndose de par en par. Incluso a las 19 horas, el sargento Rex Waller estaba agachado detrás del esqueleto de un sedán calcinado, con el rifle apuntando a la ventana del tercer piso del complejo de apartamentos al otro lado de la calle. A su lado, el cabo James Beard ajustaba su visor de visión nocturna. El sudor le corría por la sien pese al aire más fresco del anochecer. Movimiento. Segunda ventana desde la izquierda, susurró Beard. Rex llevaba haciendo esto 12 años. 3 misiones en Afganistán, 2 en Irak. A los 41, era uno de los suboficiales más veteranos que seguían liderando operaciones tácticas. La mayoría de los hombres de su edad ya se habían pasado a instrucción o a trabajos de oficina. Pero Rex era bueno en lo suyo. Y lo suyo consistía en traer a la gente de vuelta a casa con vida. El paquete de esa noche era el Dr. Muhammad Goods, un contratista civil secuestrado por una milicia local 4 días antes. La inteligencia indicaba que lo retenían en ese edificio con seguridad mínima. La milicia quería rescate. El equipo de Rex quería recuperar al médico antes de que alguien decidiera que valía más muerto que vivo. Comando, aquí Waller. Tenemos el edificio objetivo a la vista. Solicitamos autorización final para la extracción. La estática crepitó en su auricular. Luego entró la voz del capitán Lloyd Wolf. Waller, mantenga posición. Lo necesito en un canal prioritario. Cambio a privado. Rex frunció el ceño. Nada de eso sonaba rutinario. Hizo una señal a Beard para que mantuviera la cobertura y se desplazara detrás del bloque del motor del sedán. Adelante, capitán. Rex, la voz de Wolf traía un peso que le encogió el estómago. El capitán jamás usaba nombres de pila en misión. Estoy enlazando una llamada del Community General en Tennessee. Es sobre su hija. El mundo se inclinó. Rex apoyó la espalda contra el metal aún caliente del coche. Ella, ¿qué ha pasado? Está en la UCI. Hemorragia interna, fractura de cráneo, costillas rotas. Está estable, pero en estado crítico. Las manos de Rex temblaban. Ella tenía 14 años. Solo 14. La última videollamada había sido 2 semanas atrás. Ella estaba ilusionada porque había entrado en el equipo de voleibol. Se había reído cuando Rex soltó uno de sus chistes malos de padre. Le dijo que lo quería. ¿Cómo? La palabra le salió áspera. El marido de su madre, Romero Danielsen. Testigos dicen que usó un bate de béisbol. Los vecinos llamaron al oírla gritar. La policía lo detuvo en el lugar. Rex no podía respirar. El calor de Bagdad ahora lo asfixiaba, aplastándole el pecho como un peso físico. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Según los agentes que acudieron, dijo Wolf, con la voz tensa de rabia, ella lo llamó por su nombre en lugar de papá. No le gustó. Durante un instante, Rex lo vio todo rojo. Rojo puro, cegador. Apretó el rifle hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Entonces entró el entrenamiento. La emoción era el enemigo. La emoción te mataba. Se obligó a respirar. A pensar. Necesito transporte. Ahora. Un C-130 está cargado y esperando en el aeródromo. El equipo será reasignado para la extracción. El teniente Blake tomará el mando. Suba a ese avión, sargento. Es una orden. Rex ya se movía, comunicándose con su equipo mediante gestos rápidos. Misión abortada. Extracción de emergencia. Los ojos de Beard se abrieron, pero no preguntó. Nadie cuestionaba esa expresión en el rostro de un hombre. El trayecto hasta el aeródromo duró 17 minutos. Parecieron horas. Rex iba sentado en la parte trasera del Humvee, la mente disparada entre cálculos. Tiempo de vuelo hasta Alemania para repostar y luego directo a Tennessee. 18 horas como mínimo. 18 horas mientras su niña yacía en una cama de hospital, destrozada.
Sacó el teléfono. Buscó la última foto que ella le había enviado. Sonreía a la cámara, levantando un trofeo de su torneo de voleibol. Los brackets le brillaban. Parecía tan feliz. Rex se había alistado en el ejército a los 19, joven, imprudente y buscando un propósito. Lo encontró. También encontró a Jennifer Peake, enfermera en el hospital de la base. Se casaron demasiado rápido, tuvieron a ella demasiado jóvenes y se divorciaron cuando ella tenía 6 años. El matrimonio no sobrevivió a los despliegues, la distancia, la presión de la vida militar. Jennifer obtuvo la custodia. Rex estaba desplegado con demasiada frecuencia para ser padre principal. Lo aceptó porque amaba a ella más que a su orgullo. Pagó la manutención, llamó siempre que pudo, pasó cada permiso con su hija. Luego, 2 años atrás, Jennifer se casó con Romero Danielsen. Rex lo conoció brevemente cuando recogió a ella por Navidad. Romero tenía 45 años, gerente regional de una aseguradora. Le dio un apretón de manos firme y dijo todas las frases correctas sobre cuidar de Jennifer y de ella. Pero algo en él hizo que Rex apretara los dientes. La forma en que se colocaba demasiado cerca de Jennifer. La mano posesiva en su hombro. Esa sonrisa demasiado amplia que no alcanzaba los ojos. Jennifer parecía feliz. Ella no se quejó. Así que Rex guardó silencio. Había sido un error. Cuando los motores del C-130 rugieron en la pista, Rex hizo una promesa muda a su hija y a sí mismo. Iba a Tennessee. Se aseguraría de que ella sobreviviera. De que sanara. Y después, ajustaría cuentas con Romero Danielsen de una forma que ese hombre jamás olvidaría. El avión de carga se elevó hacia la noche iraquí, llevando a Rex rumbo a otro tipo de guerra. Capítulo 2. Regreso a casa. El Community General Hospital olía a antiséptico y desesperación. Rex cruzó las puertas automáticas a las 6 de la mañana, aún con el uniforme de combate, la bolsa colgada del hombro. No había dormido en el vuelo. No había comido. No podía. La UCI estaba en la 4ª planta. Una enfermera levantó la vista cuando él se acercó. Su expresión se suavizó al ver el uniforme y el dolor en su rostro. «Estoy aquí para ver a ella Waller», dijo Rex. «Soy su padre». «Señor Waller». «Sí, lo esperábamos». Se puso en pie y señaló el pasillo. «Está en la habitación 412. El doctor Pearson está con ella. Voy a avisarle». Rex caminó como si estuviera de patrulla. Cada paso medido, controlado. A través del cristal de la habitación 412 vio máquinas, tubos, monitores y en el centro, una figura pequeña en la cama. Ella parecía diminuta conectada a todos aquellos aparatos. El rostro hinchado, amoratado, púrpura y negro. El brazo derecho escayolado. Vendajes alrededor de la cabeza. Un tubo de ventilación la ayudaba a respirar. La mano de Rex encontró el marco de la puerta. Lo agarró con tanta fuerza que los dedos se le entumecieron. Esto no debía pasar. Había pasado 12 años en zonas de guerra protegiendo a desconocidos. Y no había podido proteger a su propia hija de un monstruo dentro de su propia casa. ¿Sargento Waller? Rex se giró. Un médico de unos 50 años, cabello gris, ojos cansados. La placa decía, Dr. Ernest Pearson. ¿Cómo está? El doctor Pearson le indicó una pequeña sala de consulta cercana. Rex lo siguió sin apartar la vista de la habitación de ella. Su hija presenta fractura de cráneo, laceración hepática grado 3, 4 costillas rotas y daño extenso en tejidos blandos, dijo el médico, directo. La lesión más crítica fue el hematoma subdural, sangrado entre el cráneo y el cerebro. Realizamos cirugía de urgencia para aliviar la presión. Ahora está estable, pero las próximas 48 horas son decisivas. Rex tragó saliva. ¿Se recuperará? Físicamente, sí. Con tiempo y terapia. Mentalmente, el gesto del doctor Pearson se endureció.
Llevo ejerciendo la medicina 27 años, sargento. He visto muchos casos de maltrato. Este fue uno de los peores. El patrón de lesiones sugiere violencia prolongada y sostenida. Su hija fue golpeada durante varios minutos. La visión de Rex se estrechó. ¿Dónde está su madre? La señora Danielsen está en la sala de espera de familiares. Lleva aquí desde ayer. Rex encontró a Jennifer en una pequeña habitación al final del pasillo. Estaba sentada sola en un sofá de vinilo, mirando a la nada. Al verlo entrar, levantó la cabeza y su rostro se descompuso. «Rex», susurró. Él había amado a esa mujer. Habían construido una vida juntos, aunque fuera breve. Ahora solo sentía una furia helada. ¿Cuánto tiempo lleva pegándole? Jennifer se estremeció como si la hubiera golpeado. No le pegaba. Esto fue la primera vez. No, dijo Rex, con la voz plana, muerta. No me mientas. No ahora. Las manos de Jennifer se retorcieron en su regazo. Había envejecido desde la última vez que la vio. Nuevas líneas alrededor de los ojos. Hebras grises entre el cabello rubio. No lo sabía. Te lo juro por Dios, Rex. No lo sabía. Si lo hubiera sabido. Rex se sentó, pero no a su lado. Al otro extremo de la habitación, manteniendo la distancia. Cuéntame qué pasó. Jennifer tomó aire con dificultad. Romero estaba muy estresado últimamente. Mucha presión. Dijo que bebía más, que se enfadaba por tonterías, pero nunca. Siempre fue bueno con ella. O eso creía. Ayer yo estaba en el turno de tarde. Ella tenía que hacer los deberes. Romero llegó a casa y le dijo algo. No sé qué. Ella lo llamó Romero en lugar de papá y la voz se le quebró. Jennifer tragó saliva. La vecina llamó al 911. La señora Josephine Buchanan, la de al lado. Oyó a ella gritar. Golpeó la puerta. Cuando Romero abrió, vio a ella en el suelo. Él tenía el bate en las manos. Se quedó allí parado, como si no entendiera lo que había hecho. ¿Dónde está ahora? En la cárcel del condado. Lo arrestaron por maltrato infantil con agravantes. El fiscal dice que... Rex se puso en pie. Necesitaba moverse. Hacer algo. Me quedaré aquí hasta que despierte. Después, me la llevo de tu casa. Rex, por favor. Te casaste con él. Lo metiste en su vida. Eres su madre y no la protegiste. Las palabras de Rex fueron quirúrgicas, precisas. No te culpo por lo que él hizo. Pero sí te hago responsable de lo que no viste. Salió antes de que ella pudiera responder. Regresó a la habitación de ella. Acercó una silla a la cama, tomó con suavidad la mano ilesa de su hija y se dispuso a esperar. Capítulo 3. La investigación. Ella despertó 3 días después. Su primera palabra, apenas un susurro entre labios agrietados, fue: «Papá». Rex estaba allí. Apenas se había separado de su lado, salvo breves idas a la cafetería o al hotel que alquiló calle abajo. Apretó su mano con cuidado, atento a las vías y vendajes. «Aquí estoy, cariño. Estás a salvo». Los ojos de ella, vidriosos por la medicación, se fijaron en él. Romero estaba tan enfadado. No pienses en él. Concéntrate en ponerte bien. Durante la semana siguiente, mientras el estado de ella se estabilizaba, Rex empezó a reconstruir el rompecabezas. Habló con vecinos, amigas, profesores. Lo que emergió le hizo hervir la sangre. La señora Buchanan, la vecina de 68 años que llamó al 911, invitó a Rex a tomar café. Su sala estaba llena de fotos familiares y olía a lavanda. Ese hombre, dijo, con manos temblorosas al servir la taza. Cambió después de la boda. Al principio era puro encanto. Me ayudaba con las bolsas, arregló la cerca de Jennifer. Pero luego, empecé a oír gritos.
No todos los días, pero sí demasiados. Jennifer siempre tenía excusas. Está estresado por el trabajo. En los últimos 6 meses fue peor. Rex la miró con atención. ¿Lo vio hacerle daño a ella antes? Daño como tal, no. Pero la vi encogerse cuando él levantaba la voz. El mes pasado vino a casa a pedir usar mi teléfono. Dijo que le habían quitado el suyo como castigo. Tenía un moretón en la muñeca. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que era torpe. Debí insistir más. Rex también habló con la entrenadora de voleibol de ella, Katy Russell. Se encontraron en el gimnasio del instituto. Ella es una buena chica, dijo la entrenadora, con el rostro marcado por la preocupación. Lista, atlética, siempre amable con sus compañeras. Pero hace unos 3 meses su rendimiento cayó. Empezó a faltar a entrenamientos. Y llevaba mangas largas incluso en días de calor. ¿Lo denunció? Le pregunté si todo iba bien en casa. Dijo que sí. Le sugerí hablar con la orientadora. No quiso, la mandíbula de Russell se tensó. Seguí el protocolo, pero ojalá hubiera hecho más. Era bueno ocultándolo, murmuró Rex. Y bueno haciendo que ella lo ocultara. Esa misma tarde, Rex visitó la cárcel del condado. Costó mover hilos, una llamada al capitán Wolf, que llamó a un coronel, que habló con el sheriff. Pero Rex consiguió su visita de 15 minutos con Romero Danielsen. Romero parecía más pequeño de lo que Rex recordaba. Había perdido peso desde el arresto. El porte pulido del vendedor de seguros se había apagado bajo el mono naranja y el miedo en sus ojos. Al ver entrar a Rex en la sala de visitas, palideció. Rex se sentó frente a la barrera de plexiglás, levantó el auricular y esperó. Romero tomó su teléfono con manos temblorosas. Lo siento, soltó de inmediato. Lo siento muchísimo. No sé qué me pasó. Yo. Guárdalo para tu abogado, dijo Rex, con un tono casi amable. Eso lo hacía peor. No estoy aquí para escuchar excusas. Fue un accidente. Ella me provocó y... Rex lo interrumpió, inclinándose hacia el cristal. Agarraste un bate de béisbol. De aluminio. Perseguiste a mi hija de 14 años por la casa. Le pegaste 7 veces. 1 en la cabeza. 3 en el torso. 3 en los brazos cuando intentaba protegerse. La voz de Rex era baja, controlada. Eso no es perder el control. Eso es una decisión. 7 decisiones. Romero tragó saliva. El fiscal me ofreció un acuerdo. 10 años, con posibilidad de libertad condicional a los 5. Mi abogado dice que... Esto es lo que va a pasar, cortó Rex. Irás a prisión. Quizá 5 años. Quizá 20. Y cada día que estés allí, te preguntarás cuándo iré a por ti. Romero lo miró horrorizado. ¿Me estás amenazando? Puedo avisar a los guardias. Rex sonrió. No era una sonrisa agradable. ¿Quién ha hablado de amenazas? Solo te digo cómo son las cosas. He pasado 12 años aprendiendo habilidades muy concretas. Rastrear personas. Encontrarlas donde se escondan. Hacer que entiendan lo que han hecho. Se puso en pie. Disfruta de tu acuerdo. Disfruta de tu celda. Pero ten esto claro, no se hiere a mi hija y se sale indemne. Colgó el auricular y salió. Detrás del cristal, Romero quedó pálido, temblando. De regreso en su habitación de hotel, Rex abrió el portátil y empezó a escarbar más hondo en la vida de Romero Danielsen. La inteligencia militar le había enseñado a investigar, a detectar patrones, a desenterrar secretos que otros querían mantener ocultos. La presencia de Romero en redes sociales estaba cuidadosamente construida. Fotos con Jennifer, sonriendo en restaurantes, de vacaciones junto al mar. Fotos con ella que ahora le revolvían el estómago a Rex. El brazo de Romero rodeándole los hombros,
demasiado apretado. En las imágenes más recientes, la sonrisa de ella no alcanzaba los ojos. Pero las redes eran solo la superficie. Rex profundizó. Encontró historiales laborales en distintas aseguradoras a lo largo de 10 años. Siempre movimientos laterales. Nunca ascensos. Localizó registros judiciales, 2 detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol anteriores a su matrimonio con Jennifer. Ambas rebajadas mediante acuerdos. Un expediente juvenil sellado que Rex no logró abrir, aunque su mera existencia decía mucho. También encontró a una exnovia, Rose M. Zelachlin. Había solicitado una orden de alejamiento contra Romero 8 años atrás. La orden expiró y Rose se mudó a Florida. Rex consiguió su número. La llamó. ¿Quién es? Respondió Rose, con cautela. Me llamo Rex Waller. Necesito preguntarle por Romero Danielsen. Silencio. ¿Por qué? Porque envió a mi hija a la UCI. Y necesito saber con quién estoy tratando. El aire se le escapó a Rose. Dios mío, lo siento muchísimo. ¿Ella está viva? ¿Va a sobrevivir? Hábleme de él. Salimos durante 2 años. Al principio era maravilloso. Romántico, atento. Luego empezó a volverse posesivo. Revisaba mi teléfono. Exigía saber dónde estaba cada minuto. Si hablaba con otro hombre, incluso un compañero de trabajo, estallaba. Rose tragó saliva. Nunca me pegó. Pero golpeaba paredes. Lanzaba cosas. Una vez me agarró del cuello durante una discusión. Fue entonces cuando me fui y pedí la orden de alejamiento. ¿La incumplió? No. Se mudó a Tennessee un mes después. Creí que me había librado de él. Su voz se suavizó. ¿Su hija estará bien? Con el tiempo. Gracias por hablar conmigo. Espere, dijo Rose. Si está pensando en hacer algo, tenga cuidado. Romero sabe hacerse la víctima. Encanta a la gente. Manipula la historia hasta que usted parece el malo. Lo tendré en cuenta. Rex colgó y añadió la información al archivo que no dejaba de crecer. Romero Danielsen encajaba en un perfil claro. Abusador de patrón, obsesionado con el control, violento cuando sentía que lo perdía. También un cobarde. Elegía objetivos más pequeños, más vulnerables. Rex se quedó mirando su foto en la pantalla. Romero sonreía en un picnic de empresa, cerveza en mano, como cualquier hombre suburbano de mediana edad. Pero Rex ya conocía la verdad. Y la verdad significaba que Romero Danielsen había cometido el peor error de su vida al tocar a ella. Rex se aseguraría de que lo entendiera. Capítulo 4. Construyendo el caso. 2 semanas después de regresar a Estados Unidos, Rex se sentó frente a Salvador Gordon, un abogado de mirada dura recomendado por otro veterano. El despacho era modesto pero eficiente, con estanterías repletas de códigos legales y una mesa cubierta de carpetas perfectamente ordenadas. El caso de su hija es sólido, dijo Gordon, revisando los documentos. El abogado de Romero insiste en el acuerdo. 10 años, con posibilidad de libertad condicional a los 5 por buen comportamiento. El fiscal parece dispuesto a aceptarlo. 5 años no son suficientes. Entiendo su rabia, sargento. Pero la realidad es que los agresores violentos primarios suelen recibir condenas reducidas, especialmente si muestran arrepentimiento. La defensa alegará estrés, alcohol, capacidad disminuida. La mandíbula de Rex se tensó. No es un agresor primario. Tiene antecedentes. Un expediente juvenil sellado y 2 antiguas detenciones por alcohol no pesarán demasiado. La orden de alejamiento en Florida nunca se incumplió. Sugiere patrón, pero no escalada. Gordon se inclinó hacia adelante. Sin embargo, si encontramos pruebas de abuso previo contra ella, informes médicos, testigos, algo concreto, podremos solicitar una pena mayor. Estoy en ello. Durante el mes siguiente,
Mientras ella se recuperaba en el pequeño apartamento que Rex alquiló cerca del hospital, él se convirtió en un hombre con una sola misión. No solo construía un caso legal, construía un perfil completo. Localizó al pediatra de ella, el Dr. Brian Wong, quien repasó su historial médico de los últimos 2 años. 3 visitas a urgencias en 18 meses, dijo, frunciendo el ceño. 2 por caídas por las escaleras. 1 por lesión deportiva. Anoté que algunas lesiones no encajaban del todo con las explicaciones. Pero la señora Danielsen siempre estaba presente y ella corroboraba la versión. ¿Informó de sospechas? Llamé a servicios de protección infantil 2 veces. Hicieron visitas domiciliarias. No encontraron nada. Romero no estaba en casa. Jennifer parecía tranquila. Ella también. Cerraron los casos. Rex añadió otro dato a su archivo. El sistema había fallado a ella. Él no lo haría. También investigó al empleador actual de Romero, Midwest Liberty Insurance. Rex llamó haciéndose pasar por un posible cliente hasta que lo derivaron al antiguo supervisor de Romero, Ted Kenney. ¿Romero? Sí, trabajó conmigo unos 3 años, dijo Kenney. Buen vendedor. Cerraba bien. Pero tenía problemas serios de manejo de ira. Una vez gritó a un cliente. Recursos Humanos lo obligó a hacer un curso. ¿Funcionó? Lo cumplió. Pero todos sabíamos que era puro teatro. ¿Amenazas? No exactamente. Pero intimidaba. Se te acercaba demasiado. Subía la voz justo lo necesario para incomodarte. Varias empleadas se quejaron de su agresividad. Kenney suspiró. La empresa lo despidió en cuanto lo arrestaron. Más piezas encajando. Rex también habló con otros vecinos. Julius Blake, contratista que vivía 2 casas más abajo, admitió haber oído discusiones en la vivienda de los Danielsen. Lo vi una vez trabajando en su coche. Le saludé. Me ignoró. Tenía esa actitud, como si el mundo le debiera algo. Cuanto más aprendía Rex, más claro veía el retrato, inseguro, controlador, violento. Un hombre que necesitaba dominar para sentirse poderoso. Y que, cuando no podía, hería. Pero Rex descubrió algo más. Romero tenía deudas. Deudas de juego. Tras revisar registros financieros obtenidos legalmente durante el proceso de custodia de ella, Rex encontró la grieta. Romero apostaba en línea, sobre todo en deportes. Había perdido más de $40,000 en el último año. Solicitó préstamos rápidos. Agotó tarjetas de crédito. Ese estrés laboral del que habló Jennifer no era solo trabajo. Romero se estaba hundiendo. Y descargaba su frustración en su familia. Rex compartió todo con Gordon, quien lo incorporó a la declaración de impacto de la víctima. También preparó a ella para lo que vendría. El juicio, el testimonio, el intento inevitable de la defensa de presentarla como una adolescente difícil que lo provocó. «No quiero verlo», dijo ella una noche. Estaba sentada en el sofá del apartamento. Sus heridas físicas estaban casi curadas, pero las cicatrices emocionales seguían abiertas. «No soporto la idea de estar en la misma sala que él». «No tienes que declarar en persona», la tranquilizó Rex. «Podemos organizar testimonio por videollamada. Pero, ella, necesito que seas completamente sincera. Incluso con lo que ocurrió antes. Sé que es duro». Ella bajó la mirada hacia sus manos. Empezó a ponerse cruel hace más o menos 1 año. Al principio eran cosas pequeñas. Criticaba mis notas, mis amigas, mi forma de vestir. Mamá decía que solo intentaba ayudar, que se preocupaba por mí, pero no se sentía como preocupación. ¿Cuándo se volvió físico? Hace unos 6 meses. Le contesté por algo absurdo. Ni siquiera recuerdo por qué. Me agarró del brazo tan fuerte que me dejó moretones. Dijo que tenía que aprender a respetarlo. La voz se le quebró. Mamá vio los moretones. Pero Romero dijo que exageraba, que apenas me había tocado.
¿Ella le creyó? Una lágrima rodó por su mejilla. Lo eligió a él antes que a mí. Rex abrazó a su hija con suavidad, cuidando sus costillas aún sensibles. No volverá a pasar. Estás conmigo. Estás a salvo. Ella se separó apenas. ¿Qué pasará después del juicio? Irá a prisión. ¿Y luego qué? Algún día saldrá. Rex sostuvo su mirada. Entonces me aseguraré de que no vuelva a molestarte jamás. Papá, no hagas nada que te meta en problemas. Te necesito aquí, no en la cárcel. Estaré aquí, prometió Rex. Pero su voz se volvió dura. Romero Danielson va a entender exactamente lo que ha hecho. Y va a pagarlo de formas que una condena no puede cubrir. Capítulo 5. Puntos de presión. La fecha del juicio quedó fijada para dentro de 3 meses. El abogado de Romero, Buddy Bird, un defensor tan hábil como resbaladizo, intentó todas las maniobras dilatorias imaginables. Pero la jueza Violet Mercer, conocida por su firmeza, no cedió. Señor Bird, su cliente está acusado de maltrato infantil con agravantes. La víctima merece una resolución rápida. El juicio comenzará el 15 de mayo. Le sugiero que se prepare. Mientras tanto, Rex no permanecía inactivo. Durante su investigación había descubierto algo crucial. Las deudas de juego de Romero no eran solo con plataformas en línea. También debía dinero a un corredor de apuestas local llamado Simon Sanders, que operaba desde un salón de billar en la zona sur de la ciudad. Rex entró en el local un jueves por la tarde. Luz tenue. Olor a cerveza rancia y humo viejo. Algunos hombres jugaban al billar, otros bebían en la barra. Se acercó al camarero, un hombre corpulento con ambos brazos tatuados. Busco a Simon Sanders. El camarero lo examinó con cautela. ¿Quién pregunta? Alguien con información sobre uno de sus deudores. Tras una breve llamada, el camarero señaló hacia una puerta trasera. 5 minutos. Simon Sanders era un hombre enjuto, de ojos afilados y gesto calculador. Fumaba detrás de un escritorio en una oficina estrecha. Tiene 2 minutos para decirme por qué no debería echarlo. Romero Danielson le debe dinero. ¿Y cuánto cree usted? $22,000, según mis cálculos. Los ojos de Sanders se entrecerraron. Eso no es asunto suyo. Lo es si le ofrezco saldar la deuda. Sanders apagó el cigarrillo lentamente. Usted no es policía. Los policías no pagan deudas de juego. Digamos que tengo motivos personales. Rex sacó un sobre y lo dejó sobre la mesa. 30,000 en efectivo. 22 cubren la deuda. 8 son para usted. Sanders abrió el sobre. Contó los billetes. ¿Y qué quiere a cambio? Que le envíe un mensaje. ¿Qué clase de mensaje? Uno que le haga entender que no está a salvo en ningún sitio. Ni dentro ni fuera de prisión. Uno que lo obligue a mirar por encima del hombro el resto de su vida. Sanders estudió a Rex durante largos segundos. Tiene pinta de militar. Técnicamente estoy de permiso extendido. Sabe que esto podría meterme en problemas. Sé que es un hombre de negocios. Le ofrezco una solución limpia y una compensación por su discreción. Otro silencio. Finalmente, Sanders asintió. Considere lo hecho. Pero no quiero saber nada más. No lo sabrá. Rex salió del salón de billar. Y dio el siguiente paso. Había averiguado que la madre de Romero, Margaret Humphrey, vivía en una residencia a 1 hora de distancia. Tenía 78 años y sufría demencia. Antes de su arresto, Romero era su principal cuidador. Rex la visitó un sábado. La residencia estaba impecable, pero impregnada de tristeza. Ancianos mirando televisores con expresiones vacías. Margaret permanecía junto a la ventana. Señora Humphrey. Me llamo Rex. Soy amigo de su hijo, Romero. Ella giró la cabeza lentamente. ¿Romero? ¿Va a venir a verme? Hace tanto que no viene.
Ha estado muy ocupado. Me pidió que comprobara cómo estaba usted. Margaret sonrió con dulzura. Mi Romero es un buen chico. Siempre cuidó de mí desde que murió su padre. Luego, su expresión cambió. ¿Le habló de su padre? Era un hombre terrible. Golpeaba a Romero cuando era pequeño. A mí también. Me quedé porque no sabía qué más hacer. Rex sintió un estremecimiento. Debió de ser una infancia difícil. Su padre exigía perfección. Si Romero sacaba menos que sobresaliente, castigo. Si contestaba, castigo. Las lágrimas nublaron sus ojos. Intenté protegerlo. Pero fui débil. ¿Cree que eso lo afectó? Romero tiene un temperamento fuerte, igual que su padre. De pronto pareció perdida. ¿Dónde está Romero? ¿Por qué no ha venido? Rex salió de la residencia con un peso en el pecho. Romero había sido víctima de abuso. Pero eso no justificaba nada. Explicaba el patrón. No lo excusaba. Compartió la información con Gordon, quien la usaría para anticipar la estrategia de la defensa. Byrd alegaría trauma infantil, comportamiento aprendido, necesidad de tratamiento. A Rex no le importaba. Muchos sobrevivían al maltrato sin convertirse en maltratadores. Romero eligió levantar el bate. Ahora enfrentaría las consecuencias. Capítulo 6. El juicio. La sala estaba abarrotada cuando comenzó el proceso. La cobertura mediática había sido intensa. Hija de veterano de Irak brutalmente agredida por su padrastro llenaba titulares. Rex se sentó en primera fila, con el uniforme de gala impecable. Las medallas visibles. Era una decisión calculada. Quería que el jurado viera a un soldado. A un padre. A un hombre que servía a su país mientras su hija era maltratada en su propio hogar. Romero estaba sentado en la mesa de la defensa, impecable dentro de un traje oscuro y con una expresión ensayada de arrepentimiento. Su abogado lo había pulido, le había indicado cómo sentarse, cuándo bajar la mirada, cómo parecer humano. Pero Rex veía más allá. Cada vez que Romero alzaba los ojos y se cruzaba con los suyos, el miedo brillaba sin disimulo. El caso de la fiscalía fue demoledor. Presentaron pruebas médicas de las lesiones de ella. Fotografías tan duras que varios miembros del jurado apartaron la vista. Llamaron a la señora Buchanan, que relató entre lágrimas cómo escuchó los gritos aquella noche. Declararon los agentes que acudieron al domicilio, describiendo la escena: Romero de pie, ella en el suelo, el bate aún en sus manos. Luego llegó el turno de ella. Testificó por videoconferencia. Rex observó el rostro de su hija en la pantalla. La tensión en su mandíbula. El esfuerzo por no derrumbarse. Era fuerte. Mucho más fuerte de lo que jamás debió necesitar ser. Me dijo que le había faltado al respeto, dijo ella, con voz suave pero firme. Lo llamé Romero en lugar de papá. Dijo que tenía que aprender cuál era mi lugar. Tragó saliva. Fue al garaje. Volvió con el bate. Intenté correr, pero fue más rápido. Me golpeó una y otra vez. Pensé que iba a morir. El silencio en la sala era absoluto. ¿Su padrastro la había agredido antes de esa noche? Preguntó la fiscal. Sí. Me agarraba con fuerza hasta dejarme moretones. Una vez me empujó contra la pared. Dijo que si lo contaba, sería peor. Yo tenía miedo. Buddy Byrd se levantó para el contrainterrogatorio. Intentó sembrar dudas. ¿No es cierto, señorita Waller, que tenía dificultades en el instituto? ¿Que era desafiante con su madre y con el señor Danielsen? Ella no vaciló. Tenía dificultades porque vivía asustada. No podía concentrarme en clase cuando temía que volviera a hacerme daño. Byrd cambió de estrategia. Su padre, el sargento Waller, no estuvo muy presente durante su infancia, ¿verdad? Objeción, intervino la fiscal. Relevancia. Estoy estableciendo la dinámica familiar, señoría.
La jueza Mercer lo observó con severidad. Se lo permitiré. Pero vaya con cuidado, señor Byrd. Ella alzó la barbilla. Mi padre estuvo desplegado muchas veces. Pero me llamaba cada semana. Me escribía cartas. Me quería. Su voz se endureció. Romero vivía en la misma casa, y me hacía sentir que no valía nada. Aquellas palabras impactaron visiblemente en el jurado. Byrd retrocedió. La defensa construyó su caso exactamente como Rex había previsto, Romero como víctima de las circunstancias. Presentaron a un psicólogo que habló del ciclo del abuso, del trauma infantil. Llamaron a un antiguo supervisor que lo describió como un empleado dedicado bajo presión extrema. Finalmente, Romero subió al estrado. Una jugada arriesgada. Nunca quise hacerle daño a ella, dijo, con la voz quebrada. La quería como si fuera mi propia hija. Aquella noche había bebido. Tuve un día horrible. Perdí el control. Lo siento muchísimo. Necesito ayuda. Durante el contrainterrogatorio, la fiscal lo desarmó pieza a pieza. Señor Danielsen, dice que la quería como a una hija. ¿Por eso la persiguió por la casa con un bate? No pensaba con claridad. ¿No pensaba con claridad 7 veces? Una por cada golpe. Me desmayé, no recuerdo bien. ¿No recuerda? Pero sí recuerda ir al garaje. Sí recuerda que dijo ella. Romero se hundía con cada respuesta. Al final, incluso su propio abogado parecía derrotado. Los alegatos finales fueron intensos. La fiscalía retrató a Romero como un hombre peligroso que descargó su violencia contra una menor indefensa. Utilizaron cada prueba, cada testimonio, cada patrón que Rex había ayudado a descubrir. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, Romero estaba pálido. ¿Ha alcanzado el jurado un veredicto? Sí, señoría. En el cargo de maltrato infantil con agravantes, declaramos al acusado culpable. Rex cerró los ojos unos segundos. No era satisfacción. Todavía no. Era alivio. 2 semanas después, en la sentencia, la jueza Mercer escuchó las declaraciones de impacto, el testimonio grabado de ella, el escrito de Rex, incluso la súplica de la señora Buchanan pidiendo la pena máxima. Señor Danielsen, dijo la jueza, con voz fría. Le fue confiado el cuidado de una menor. Traicionó esa confianza de la peor manera posible. La gravedad del delito, su patrón de conducta y la violencia ejercida exigen un castigo ejemplar. Hizo una pausa. Lo condeno a 20 años en el penitenciario estatal de Tennessee, sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años. El rostro de Romero se descompuso. Cuando los alguaciles se lo llevaron, cruzó una última mirada con Rex. Rex sostuvo la suya. 20 años era una buena condena. 15 como mínimo, mejor aún. Pero aquello solo era el principio. Capítulo 7. Dentro. Romero Danielsen descubrió muy pronto que la prisión no era indulgente con los agresores de menores. La cobertura mediática había garantizado que todos supieran exactamente qué había hecho. En su tercer día en el penitenciario estatal de Tennessee, 2 internos lo acorralaron en las duchas. Tenemos una bienvenida especial para los que golpean a niñas. El primer puñetazo llegó sin aviso. Romero pasó una semana en la enfermería. Al salir, solicitó custodia protectora. El alcaide Alejandro Hani, exmarine de carácter implacable, aprobó la petición con visible desprecio. Pasará 23 horas al día en aislamiento. 1 hora de patio en un recinto separado. Sin contacto con la población general. Enhorabuena, Danielsen. Acaba de apuntarse a 15 años de infierno. Mientras tanto, Rex reconstruía la vida de ella. Terapia 2 veces por semana. Nuevo instituto. Nuevas amistades. Pasos lentos, frágiles, pero firmes. Rex solicitó la baja honorable del ejército para permanecer a su lado a tiempo completo. Encontró trabajo como consultor de seguridad en una firma privada.
buen salario, horarios flexibles. Sus habilidades seguían afiladas. Pero no había olvidado a Romero. 6 meses después de la sentencia, Rex hizo su primer movimiento. Sabía que Margaret Humphrey, la madre de Romero, empeoraba rápidamente. La demencia avanzaba y los costes de la residencia consumían los pocos ahorros que quedaban. El Estado planeaba trasladarla a un centro público con pésima reputación. Rex pagó anónimamente para que Margaret permaneciera en la residencia privada. Se aseguró de que Romero acabara enterándose. Pero nunca de quién estaba detrás. El mensaje era claro. Alguien lo observaba. Alguien podía alcanzar incluso aquello que él creía intocable. Después llegó la segunda fase. Gracias a antiguos contactos militares, Rex comprendía bien que las prisiones tenían sus propias economías, sus jerarquías invisibles. Y Simon Sanders tenía conexiones dentro. A cambio de otro pago discreto, Sanders hizo algunos arreglos. La celda de custodia protectora de Romero desarrolló una fuga persistente. El suelo se inundaba con frecuencia. Su correo desaparecía misteriosamente. Los pedidos del economato llegaban incompletos. Pequeñas cosas. Constantes. Agotadoras. Nada letal. Todo calculado. Cosas pequeñas, pero constantes. Un goteo incesante de incomodidad y ansiedad. Luego Simon consiguió que Romero recibiera un mensaje. Un guardia deslizó una nota bajo la puerta de su celda. Decía: «Tu madre está bien atendida. Tu deuda está saldada. Pero no he olvidado lo que me quitaste. Cada día que respiras es un regalo que puedo revocar cuando yo quiera. Duerme tranquilo. R.W.» Según el contacto de Simon dentro de la prisión, Romero no durmió durante 3 días tras leer aquella nota. Capítulo 8. El juego largo. Pasaron 2 años. Ella cumplió 17 y estaba floreciendo. Capitana del equipo de voleibol. Expediente impecable. Solicitudes universitarias en marcha. Aún tenía pesadillas algunas noches. Pero cada vez eran menos. Rex se sentía orgulloso de su fortaleza. Romero, en cambio, se deterioraba. El aislamiento. Las molestias constantes. La certeza de que alguien lo observaba. Todo lo estaba quebrando. Había perdido más de 13 kilos. Desarrolló un tic nervioso. Su abogado presentó apelaciones que no prosperaron. Rex recibía informes trimestrales desde dentro. Romero intentó relacionarse con otros internos en custodia protectora. Pero la presión psicológica lo volvió paranoico. No confiaba en nadie. En el segundo aniversario de la agresión, Rex visitó la prisión. Utilizó su condición de veterano para obtener autorización, presentándolo como parte de un programa de justicia restaurativa. El alcaide Hani lo aprobó personalmente. Rex se sentó frente a Romero en una sala privada. Romero parecía un espectro. Pálido. Delgado. Consumido. «Hola, Romero». Romero lo miró, temblando. «¿Qué quiere?» «Solo ver cómo estás. Asegurarme de que mis impuestos se están invirtiendo bien manteniéndote aquí». Romero apretó los labios. «¿Fue usted? ¿La nota? ¿Todo esto?» Rex esbozó una leve sonrisa. «No sé de qué hablas. La celda inundada. El correo perdido. Usted no puede hacerme esto. Es acoso. Hablaré con el alcaide». «¿Y qué le dirás?», preguntó Rex con calma. «¿Que estás paranoico? ¿Qué crees que alguien va a por ti?» Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Golpeaste a mi hija con un bate. Le fracturaste el cráneo. Casi la matas. ¿De verdad creíste que 20 años de prisión cerrarían la historia? Estoy pagando. Cumpliendo mi condena. Tu deuda con la sociedad, quizá. Conmigo, no. Con ella, jamás». Rex se puso en pie. «Disfruta de los próximos 13 años, Romero. Y recuerda algo,
Incluso cuando salgas, si es que sales, yo seguiré aquí. Romero lo observó, lívido. Nunca te librarás de mí. Rex salió. Dejó atrás a un hombre temblando. Capítulo 9. Resolución. Ella se graduó con honores. Fue aceptada en la Universidad de Tennessee con una beca deportiva de voleibol. El día de la graduación, Rex la contempló desde las gradas mientras cruzaba el escenario para recibir su diploma. Había sobrevivido. Había reconstruido su vida. Había vencido. Tras la ceremonia, ella lo encontró en el aparcamiento. Lo abrazó con fuerza. «Estoy tan orgulloso de ti». Ella sonrió. «No lo habría logrado sin ti, papá». Luego lo miró con seriedad. «¿Puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras». «¿Le hiciste algo a Romero?» «Mamá dijo que lo está pasando mal en prisión». Rex llevaba tiempo esperando esa pregunta. Se había prometido ser honesto cuando ella tuviera la madurez suficiente. «Me aseguré de que comprendiera que lo que hizo tiene consecuencias permanentes. Que jamás podrá escapar de lo que te arrebató». Ella guardó silencio unos segundos. «¿Estás sufriendo?» «Sí». Ella asintió lentamente. «Bien». Su voz fue firme. Sin vacilaciones. «Sé que quizás suene cruel, pero me alegra que sufra. Se lo merece». «No te hace mala persona», dijo Rex con suavidad. «Te hace humana». Le apoyó una mano en el hombro. «Pero también tienes que seguir adelante. No permitas que él siga ocupando espacio en tu mente. Vive. Sé feliz. Esa es la mejor venganza». Ella sonrió. «Soy feliz porque te tengo». Hizo una pausa. Aunque saber que él es miserable es la guinda del pastel. Regresaron a casa hablando de la universidad, del futuro, de todas las posibilidades que se abrían ante ella. Rex había cumplido su promesa. Estuvo allí. La protegió. Y se aseguró de que el hombre que la destruyó jamás olvidara lo que hizo. Romero Danielsen pasaría los próximos 13 años mirando por encima del hombro. Y cuando finalmente saliera, si sobrevivía tanto tiempo, se encontraría con un mundo donde Rex Waller seguiría esperando. Algunas deudas nunca se saldan por completo. Algunas cicatrices nunca desaparecen. Pero la justicia verdadera, es paciente, minuciosa y definitiva. Rex lo aprendió en 12 años de guerra. Y Romero Danielsen lo aprendería durante el resto de su vida. Aquí termina nuestra historia. Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te ha gustado este relato, suscríbete al canal. Haz clic en el vídeo que aparece en pantalla y nos vemos en el siguiente.